ya lo tenemos en interno al embajador, doctor, historiador, lingüista, Juan Álvarez Vita, que forma parte de la familia de Abriendo Puertas, para un comentario, agradeciendo siempre, estimado embajador, por su tiempo y sus conocimientos, porque hay una noticia que obligatoriamente necesitaba su comentario. Y lo hemos dicho ya ampliamente, la decisión de Francia de reconocer al Estado palestino. Bienvenido, embajador, ¿y qué significa esta noticia, esta buena noticia para el Estado palestino y para las sociedades libres del mundo? Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad para intercambiar algunas ideas sobre los alcances que tiene la carta que ha dirigido el presidente de Francia al presidente de la Autoridad Palestina. Es un documento sumamente importante y lamento que los medios de difusión no la hayan reproducido en otros idiomas de una manera eh, que refleje exactamente lo que el presidente francés ha querido señalar. Entonces, creo que esta conversación, o por lo menos intentaré clarificar algunos aspectos que no los tenía tan claros con una primera versión filtrada, digamos, por algunos medios de difusión. Lo concreto es que ayer el presidente de Francia colgó en su sistema de X el texto de la carta, está escrita, el original está en francés, y se refiere a otra carta del 9 de junio de 2025 que el presidente de la Autoridad Palestina le remitió a él en su condición de presidente de Francia y también al rey de Arabia Saudita, expresando la voluntad de la Autoridad de Palestina de poner fin a la guerra de Gaza, con miras a una paz justa y durable en la región, reafirmando con fuerza su apoyo a la puesta en ejecución de la única solución que el presidente de Francia considera viable, que es la existencia de dos estados, no solamente el Estado de Israel, que está reconocido como tal, sino también un reconocimiento pleno del Estado de Palestina, que si bien ha ido obteniendo un reconocimiento por parte de una enorme cantidad de estados, todavía se le considera en el marco de las Naciones Unidas como un Estado observador, es decir, no es un Estado pleno de la Organización de Estados Unidos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque además señala en la carta: usted ha condenado los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 y ha llamado a la liberación inmediata de los rehenes detenidos por Hamas, y sostiene y recomienda el desarme de Hamas y su retirada del gobierno de Gaza. Y sigue recordándole al presidente de la Autoridad Palestina, dice: usted ha remarcado la promesa de la Autoridad Palestina a asumir la plenitud de sus funciones en todos los territorios palestinos, comprendido Gaza, y reformar profundamente y organizar las elecciones presidenciales y legislativas en el año 2026, a fin de reforzar su legitimidad y autoridad sobre el futuro Estado palestino, que usted asume que no tendrá vocación de ser militarizado. Creo que esta parte introductoria que me he permitido hacer en una traducción libre es sumamente importante porque está encuadrando aquí y revelando la existencia de una carta previa
del presidente de la Autoridad Palestina a dos jefes de Estado, el Estado francés y de Arabia Saudita. Ahora, esto tiene una incidencia en el tablero internacional, el tablero de un ajedrez múltiple, donde no solamente hay alfiles, peones, reyes, reinas, sino está cada pieza movida, y ojalá que el auge de la inteligencia artificial pueda contribuir a encontrar una solución pacífica que permita la convivencia, como lo dice esta misma carta, de dos estados conviviendo uno al lado del otro en paz y armonía. Recuerda también el presidente de Francia en esta carta, que saluda el compromiso lleno de coraje y de regreso a la movilización de Francia a favor de la puesta en acción de la solución de la fórmula de dos estados. Me refiero nuevamente a Israel y a Palestina. Y dice luego, esta solución constituye la sola vía que permitirá responder a las aspiraciones legítimas de los israelíes y palestinos. Es necesario hacerlo lo más rápidamente posible. Luego continúa, las poblaciones civiles han pagado un tributo insoportable luego de los ataques terroristas del 7 de octubre por Hamás y el curso de la guerra que Israel sigue en Gaza. Al mismo tiempo, la perspectiva de una solución negociada al conflicto del Cercano Oriente parece alejarse. Y luego el presidente de Francia enfatiza, yo no me quedo en el pasado. Y luego hace referencias también a otros puntos que sí aparecen a grandes rasgos en la prensa, pero he considerado que es importante referirse a estos aspectos introductorios de la carta porque explican el origen de la carta y sobre todo las aspiraciones legítimas que el pueblo de Palestina tiene para poner fin al terrorismo y a la violencia sobre todas sus formas, y que permitirá que Israel, en el conjunto de los países de la región, puedan vivir en paz y en seguridad. Y dice, este es el objetivo de la conferencia internacional de alto nivel que Francia y Arabia Saudita presidirán en las Naciones Unidas para la solución pacífica de la cuestión de Palestina y la puesta en realidad de la solución de dos estados. Entonces, aquí anuncia que de manera oficial Francia va a anunciar el reconocimiento de Palestina como un estado en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Hace también un llamado al cese del fuego en Gaza, a la liberación de los rehenes que están todavía detenidos por Hamás, del desarme de ellos y la consolidación de la autoridad palestina en el conjunto de territorios palestinos. Y luego vienen las frases de despedida usuales, sumado a unas inscripciones de la mano del propio presidente, como a veces se suele utilizar en la correspondencia diplomática para darle un sentimiento de mayor calidez. Ahora, esta carta ha generado pues una reacción a nivel mundial tremenda. Ahí, como dije, sí, el tablero del ajedrez se movió de un momento a otro y con gran rapidez. Y esto es lo que podríamos... Y lo vamos a tratar
embajador, porque CNN está rebotando ya la información. Macron anuncia que Francia reconocerá al Estado palestino, y lo que ya hemos referido también, ¿no? Lo que ha dicho Macron: fiel a su histórico compromiso con una paz justa y duradera en Medio Oriente, he decidido que Francia reconocerá al Estado palestino, es lo que ha publicado Macron, y con la información que este reconocimiento se va a realizar en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre próximo. Pero tenemos un video que lo vamos a compartir para el comentario, embajador, de CNN. Palestina y formalizará su decisión en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, así lo anunció el presidente Emmanuel Macron en su cuenta en X. Publicó también una carta que envió al líder de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, sobre la decisión que se esperaba desde hace varios meses. Agregó que reconocer un Estado palestino es la única manera de satisfacer las legítimas aspiraciones tanto de israelíes como de palestinos, y que la solución de dos estados debe lograrse lo antes posible. Y pronto llegó la reacción de Israel. En un comunicado, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que con el reconocimiento del Estado palestino se premia al terrorismo y se arriesga a crear otro aliado iraní, como ocurrió con Gaza. Advirtió que serviría como una plataforma de lanzamiento para aniquilar a Israel y no para vivir en paz junto a él. El canciller Gideon Saar y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, expresaron también duras críticas a esta decisión. En contraste, España y Arabia Saudita aplaudieron este anuncio. Esa es la información puntual y precisa. Y para continuar con la conversación, embajador, hablaba de que esta decisión de Francia tiene pues apoyo y también críticas. ¿Cómo se está dando esta decisión, este anuncio en los otros países involucrados o interesados en una paz duradera en Medio Oriente, embajador? De la transmisión de CNN es naturalmente una síntesis muy apretada que para un adecuado análisis de la política internacional requiere también recurrir a otras fuentes, ¿no? La reacción de los Estados Unidos ha sido sumamente fuerte, ha tildado de inoportuno, de que la posición francesa lo que está haciendo es fomentar el terrorismo, ¿no? Y bueno, aparte de esto, la reacción israelí, más o menos en términos generales, completamente contra la posición tomada por Francia. Así que tendremos que ver también lo que significa esto, porque hay una coincidencia, yo diría que 100% de los llamados que el actual Papa Benedicto XIV ha señalado también de que debe haber un cese al fuego inmediato, ¿no? Esto ha sido pedido también por la parte palestina, una tregua de 60 días. Pero ¿por qué consideramos que se ha removido todo el escenario internacional con esto? En primer lugar, el anuncio de que va a haber una cumbre mundial que va a estar presidida por Francia y por Arabia Saudita. Arabia Saudita es el principal país que ha estado, digamos, mostrando muy buenas relaciones con Israel y naturalmente con Estados Unidos. Es el principal aliado que los Estados Unidos tienen en el Oriente Medio, naturalmente aparte del caso israelí. Entonces, esta jugada política constituye también un
una pica en Flandes, ¿no? Colocar un elemento nuevo como es la participación activa de Arabia Saudita en las fórmulas de solución para que por lo menos se atenúe, porque hay que poner los pies sobre la tierra en estas cosas. La creación del Estado palestino va a contribuir enormemente, además es de toda justicia y reconocer que todos los pueblos tienen derecho a constituirse como estados y a ser reconocidos plenamente y no en una situación intermedia como es la que en el caso concreto palestino tiene hoy día, que es un estado observador y nada más. Entonces, esto va a contribuir a ir avanzando en ese terreno de la consecución y el reconocimiento a los legítimos derechos del pueblo palestino. Eso es por un lado. Ahora, dije que hay que ser realistas. Yo estoy seguro que en algún momento, no puedo decir cuándo, pero se va a producir el reconocimiento del Estado palestino a nivel del Consejo de Seguridad de la ONU. Lo que ocurre es que ahí está Estados Unidos en el grupo de estados permanentes, los 5 estados que tienen lo que se conoce como derecho a veto. Entonces es muy claro que Estados Unidos va a seguir vetando e impidiendo que Palestina llegue a constituirse como un Estado reconocido plenamente por las Naciones Unidas. De todas maneras, las secuelas que esto va a tener cuando se llegue a ese paso importante del reconocimiento palestino como Estado, pero las heridas que deja una guerra en el corazón de los habitantes que han tenido que pasar por estas etapas bélicas, tomará quizás varias generaciones. Va a ser una labor que la comunidad internacional también tendrá que ayudar a la restauración, no solamente de Palestina, sino también el aspecto psicológico. La prensa francesa del día de hoy, concretamente el diario Le Monde, que tiene informaciones muy amplias sobre esto, ¿no? Tiene artículos donde hace mención al llamado bloqueo que continúa en la zona de Gaza, donde en el último mes la cifra de personas que han muerto, pero muerto por inanición, o sea, porque no tenían nada para comer, en una situación donde la guerra no solamente es de proyectiles bélicos, sino también es una guerra que constituye también una suerte de tortura contra la población civil, impedir que la comida pueda llegar a su destino, ¿no? Estas son expresiones de violaciones a lo más elemental que está instituido por el llamado derecho internacional humanitario, que debe observarse incluso cuando hay conflictos bélicos, ¿no? Es el mínimo aceptable y en este caso se han destruido también las fuentes de agua potable para la población. Entonces tenemos que considerar que en Gaza el agua para consumo humano se obtiene ya sea de pozos hidráulicos, que es una zona muy árida, la otra parte a través de un proceso de desalinización del agua de mar, y la otra ha sido también por el surtir de agua por parte de Israel. Hay que reconocer que Israel ha estado dando agua permanentemente a la franja de Gaza,
Pero en todo este contexto, más sumado a declaraciones también publicadas en la prensa de los Estados Unidos y en otros lugares, de que en la última visita que el primer ministro Netanyahu le hizo al presidente Trump, se habría hablado de la necesidad de seguir presionando a la población gazatí para que, en la medida de lo posible, emigre, ¿no? Si a países vecinos. Si recordamos las palabras del presidente Trump hechas algunos meses, diciendo que la franja de Gaza tendría una solución si es que su población emigra a países vecinos y ahí se construye una riviera, ¿no? Bueno, creo que las cosas más claramente no pueden estar. Yo creo que también al interior de Israel hay muchas personas conscientes de que se ha sobrepasado todos los límites de castigo, digamos, ¿no? Como consecuencia de algo deplorable que fueron los ataques terroristas que Hamas efectuó en territorio israelí y la toma de los rehenes. Eso es completamente inaceptable, pero estaba viendo también en la televisión francesa, ¿no? El ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, ha dicho que la situación de Gaza en este momento le recuerda a la situación de los campos de exterminio nazis contra los judíos principalmente y otros grupos. Entonces hay también una suerte de compasión, de no aceptación de los métodos que se están usando por parte del pueblo israelí. No todos están de acuerdo con estos métodos que además están afectando a la población civil que no ha tenido mayor participación en esos actos terroristas, ¿no? Correcto. Sí. Y si me permite, Juan, hay una información que creo que puede ser importante comentar, y es que para este lunes 28 se está programando a una conferencia en la que van a participar Francia y Arabia Saudita, esto en el marco en las Naciones Unidas. ¿Eso qué puede significar como comentario o reflexión, embajador? Que están en una tarea Francia y Arabia Saudita de buscar más apoyo a la decisión francesa del reconocimiento del Estado palestino, y cómo es que lo va a tomar Estados Unidos, considerando de que hay para el comentario, un comentario del Estados Unidos, dice, secretario de Estado Marco Rubio rechaza enérgicamente el plan del presidente francés. Dice textualmente: esta decisión imprudente solo sirve a la propaganda de Hamas y perjudica la paz. ¿Esto es correcta, esta lectura en el marco de la intención de Francia con respecto al Estado palestino, embajador? Bueno, yo creo que la realización de esta conferencia que va a tener lugar este lunes 28 allá en las Naciones Unidas forma parte del contenido de lo expresado por el presidente de Francia en esta carta que hemos comentado al inicio de este conversatorio, ¿no? Significa la puesta en marcha no solamente de Francia, sino también con el principal aliado, repito, que Estados Unidos tiene ahí entre los países árabes, ¿no? Su aliado hasta ahora muy, muy próximo ha sido Arabia Saudita, ¿no? Y si se tiene en consideración también los problemas colaterales con Irán, porque Irán y Arabia Saudita tienen una enemistad tradicional de carácter histórico, ¿no? Histórico, y bueno, tendríamos que
hacer un análisis de por qué existe esa situación tensa entre Arabia Saudita e Irán. Pero mirando y concretando en el tablero político, esto es pues el síntoma de que se viene una ola de protestas por la actitud que están tomando Estados Unidos e Israel, ¿no? Hay mucha presión también a nivel oficial de los países europeos, ¿no? No todos, es cierto. Israel también tiene el apoyo incondicional de países como Hungría, ¿no? Otros que también han reiterado su apoyo a Israel, pero al mismo tiempo pues hay otros estados europeos que están interviniendo en esto. Y si sumamos además las conversaciones que viene teniendo el régimen de China con Europa, entonces el panorama lo tenemos ahí como para decir, bueno, se está jugando con explosivos muy peligrosos, ¿no? Que esperemos que las negociaciones diplomáticas puedan conducirse de una manera tal que permitan algo positivo. Correcto. Pero la humanidad no puede permanecer en silencio también frente a lo que está ocurriendo ahí. Y ahí tiene que reinar la paz. Tiene que reinar la paz. Y apelo también a una cuestión religiosa. El Dios de Israel, el Dios de los cristianos y el Dios de los islámicos es el mismo. Entonces creo que también deben tocarse las fibras de esos sentimientos religiosos para poder llegar a la paz. Sí, y ahí las próximas horas, embajador, van a ser claves. Esta reunión del día lunes, esta conferencia de prensa va a ser clave, y ha dicho una cosa cierta también dentro de todo este ajedrez político, este movimiento geopolítico, que la Iglesia tiene un papel importante, y vamos a esperar qué es lo que dice el Papa respecto a lo que ha hecho Francia y lo que puede significar que para septiembre la situación pueda ser diferente en favor de la paz, que es finalmente lo que busca la humanidad en este enclave bélico que no tiene pocos años y que la historia también lo señala. Lo cierto es que Israel como Estado está en una situación difícil frente a esta decisión de Francia, pero otra cosa es el pueblo de Israel, de acuerdo a la Biblia, que eso será motivo también de otro comentario de su parte, embajador, para poner en contexto y hacer la diferencia del Estado de Israel y el Israel de la Biblia y de la parte religiosa. ¿Eso es correcto, embajador? Estas precisiones finales de mi parte. Yo pienso que sí, que esas conclusiones son muy, muy acertadas, ¿no? Y agregaría yo algo, se impone también una reforma en el sistema del Consejo de Seguridad. No es posible que un solo Estado se imponga, ¿no? Si hacemos un balance y una cierta prospección hacia el futuro, podríamos ver que de los Estados miembros del Consejo de Seguridad, me refiero a los Estados permanentes, ¿no? Indudablemente Francia, que integra ese Consejo de Seguridad, ha tomado esta posición de llevarse allí al Consejo de Seguridad, su voto sería a favor. El caso de China tendría la misma suerte. El caso de Rusia, digamos, igual. Quedaría Gran Bretaña, que como recordamos, el Parlamento recomendó a lo que podríamos llegar a denominar el Ejecutivo británico, que se reconociera el Estado palestino. Ha habido una cautela de esperar para una mejor ocasión, pero yo creo que Gran Bretaña
posiblemente se incline también a favor de esta situación que está ahora en este momento liderada por Francia. Entonces ahí quedaría Estados Unidos con su único voto en contra, pero que sería suficiente para vetar el ingreso de Palestina como miembro pleno de las Naciones Unidas. De todas maneras, ya eso que se dice que el mundo está presenciando toda esta película de horror, como la ha calificado el secretario general de las Naciones Unidas, de lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, por lo menos ya no se dirá que todo el mundo permaneció impasible y silencioso. Yo creo que desde un punto de vista humanístico tenemos que reconocer que hay una hermandad en el ser humano y todo esto que está ocurriendo entre judíos, palestinos, islámicos, es algo que realmente repugna a la razón humana. Desde estas transmisiones, creo que por lo menos estamos cumpliendo como nuestro deber de ciudadanos y un deber de conciencia también de pronunciarnos en este sentido. Totalmente de acuerdo, embajador. Ciudadanos del mundo esperando que la paz regrese a Medio Oriente, que creo que esa es una decisión humana necesaria para la convivencia. Gracias, embajador. Vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra el día lunes, que eso puede reflejarse en la reunión de las Naciones Unidas, en la que Francia en septiembre haría el reconocimiento, confirmaría el reconocimiento que ya lo ha hecho el presidente Macron. Gracias, embajador. Un abrazo, como siempre, por el aporte y la experiencia diplomática que es necesaria en estos temas tan difíciles para la humanidad. Gracias, embajador. Y aunque estaremos de fiesta aquí, no nos olvidemos tampoco ni de los hermanos palestinos ni de los hermanos judíos. Totalmente. Y pedir que reine un poco la razón y se detenga toda esta seguidilla que ya parece eterna. Y muy felices fiestas también, Néstor, para todo el personal que trabaja en IS Televisión y especialmente en Abriendo Puertas. Bien, para usted, sus colaboradores, para la familia. Un abrazo, embajador, un abrazo, preocupado siempre por estos problemas mundiales que no es posible que mantengan tanto tiempo. Gracias, embajador, un abrazo.